La próxima, retomamos los exámenes la próxima semana, ¿ya? Solo esto va a estar el examen. ¿Solo esto? De la próxima semana. Solo esto. Ya, he visto un poquito que las notas han bajado y no está bien, todos han bajado, ¿ya? No sé si es por los dos temas, pero han bajado. Nos vamos a tratar de recuperar con este examen de este tema, ¿ya? Y este tema es demasiado importante, chicos, demasiado importante. Una sala de mujeres, la mitad de la sala de mujeres son pancreatitis. Es que vamos a tratar de darles todo lo práctico, todo lo que hacemos, todo lo que ustedes deben conocer para el manejo de esta patología, ¿ya? Si hay que apuntar, apúntenla y les prometo que esta noche se los paso, o sí, no como el anterior, ¿no? Esta noche se los paso, ¿ya? Bueno, sí. Entonces vamos a ver qué es lo que se ha hablado de la pancreatitis, qué es lo que se dice. Es, por ejemplo, la última directriz que ha salido, la directriz de la Sociedad del Colegio Americano de Gastroenterología del 2024. ¿Qué cosas han cambiado? O sea, qué información se ha actualizado. Hay unas cosas que se han actualizado, pero la idea es que entiendan ustedes, que comprendan. Y vamos a ver todo lo que hago en el hospital, cómo manejamos a los pacientes, cómo ustedes pueden manejarlo, ¿ya? Les decía, no va a tener toda la oportunidad en el hospital, lamentablemente no todos están en el gastro, entonces les va a ser difícil, pero acá hay mucha información que les va a servir práctica. Por ejemplo, muchos de sus compañeros, hoy estaba en la emergencia y me dice, doctor, estoy viniendo al Hospital del Sur, y muchos de ustedes van a hacer práctica al Hospital del Sur, en el norte, en Casi. Me dice, doctor, mira, he revisado sus apuntes de esta patología de pancreatitis, todo lo que me ha dicho estaba ahí, ¿no? Y cómo da, ¿no? Da ganas de lo que les hemos transmitido realmente les ha servido de algo. Y mejor que sus propios médicos, ¿no? Tiene más criterio, ¿ya? Y esa es la idea, que ustedes tengan criterio. Pues vamos a ver esto, pero no vamos a verlo en sí como guía. A mí me interesa traducir esto en la práctica. Y vamos a ver poco a poco. Tenemos que comenzar de lo que sabemos, vamos a tratar de recordar todo. Ustedes saben que el páncreas es esto, ¿no? El páncreas es un órgano retroperitoneal y sabemos que el páncreas mide en longitud, mide de 2 a 15 centímetros de longitud, en diámetro de ancho y 2,5 centímetros de ancho y tiene un peso de 70 a 110 gramos, en general ya. ¿Qué nos interesa? El conducto sí, las dimensiones del conducto sí, es como las dimensiones de la vía biliar, ¿no? Si te pregunto, la dimensión de la vía biliar el colédoco, ¿cuánto mide? De 5 a 6 milímetros, eso lo tengo que saber de regla. En pacientes postoperados es así de decir. Pero eso vamos a ver cuando vemos patología hepatobiliar, cuando veamos patologías de vía biliar, ¿ya? Pero acá me interesa, por ejemplo, cuando mira el conducto del mismo. Yo sé que el páncreas tiene un conducto principal, ¿ya? Cuya toda la función exocrina, ¿ya? De secreción que tiene el páncreas, lo va a vertir a un conducto, ¿no? El conducto principal se llama conducto de Wilson, ¿no? Pero tiene un conducto accesorio, el conducto de Santo Vini, ¿no? Una cuarta parte se da, muchas veces drena por este conducto, esto no es una papila menor, pero antes drena una papila mayor que es el conducto de Wilson. Y vamos a ver más adelante la importancia de la fusión. Bueno, que yo sepa que hay un conducto principal que va a vertir todo su contenido hacia el duodeno, ¿ya? Eso es fundamental. Pero este conducto tiene diámetros que nos tendrían que servir también por cuando hay aumento del diámetro, hasta pancreatitis crónica, tiene cálculo. Pues, ¿cuánto mide? A nivel de la cabeza, este diámetro mide 5 milímetros, a nivel de la cola, 4, y a nivel de la cola, 3 milímetros, ¿no? ¿Cómo va? Baja. Mira que dice. Todos los estudios que se han hecho, en general, el conducto principal es el común, ¿ya? Las 3 cuartas partes es el mismo, ¿ya? Hay una partecita que se drena por separado. Es importante, porque a veces hacemos una cepa y vemos una endoscopía y tenemos 2 conductos, ¿no? Pero hay el accesorio y hay el principal. Seguimos viendo un poquito, recordando lo que ya sabemos. Tiene una cabeza, tiene un cuerpo, tiene una cola, siempre es retroperitoneal. Me dicen, doctor, ¿por qué duele? ¿Por qué se irradia el cinturón? ¿Por qué es retroperitoneal? ¿Ya? ¿Por qué es retroperitoneal? No es como una apendicitis, ¿no? Dices, tiene la cronología de Murphy, tiene que ir hasta cosilla que derecha. En este caso es retroperitoneal, se irradia el cinturón, el dolor siempre en el cinturón. Y eso es lo típico, ¿no? ¿Por qué? Porque es retroperitoneal. Ya, tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene un cuerpo, tiene una cola. Miren las relaciones importantes, ¿no? Está metida casi la cabeza, ¿dónde? En el duodeno. Por eso es que la primera porción, esta segunda porción del duodeno también es retroperitoneal. Entonces está justo con el duodeno, está detrásito del estómago, ¿ya? Y tiene relación con estos vasos principales, ¿no?
Miren, acá hay una relación importante. ¿Qué les parece esta relación? Pero será necesario, doctor, saber, ¿qué tiene que ver esto con la pancreatitis? ¿Tendrá algo que ver con la pancreatitis? ¿Qué les parece? ¿Qué tendrá que ver esta relación? Sí, miren. Ya lo vemos en la parte posterior del páncreas, no miren por atrás. Miren esta vena. La vena es vena. Cuando hay una colección, no te olvides que las colecciones de páncreas o se necrosa a las colecciones líquidas, con la extravasación de líquido que vamos a ver enseguida. Pero hay una colección en páncreas que va a comprimir el drenaje venoso de la vena esplénica. No se viene que la vena esplénica se va a unir a la vena mesenterica superior y va a formar la vena porta y esta va a ir al hígado. Cuando hay una formación, un quiste, un pseudoquiste en la cabeza, va a alterar el flujo normal de la vena esplénica. Y a veces hay trombos acá, se forman trombos, ¿no? Y la doctora está con dolor abdominal, claro, porque trombo. Se ha porque el flujo de la vena esplénica ha sido alterado. Esta es la salud importante para ver complicaciones vasculares de la pancreatitis, y es importante. Pero bueno, si nosotros vamos a ver, digamos acá, yo quiero ver un poquito más, doctor. Sí, si vamos a la parte histórica del páncreas, ya hemos visto esta histología, ya hemos visto histología, la conocemos. Tiene dos páncreas, tenemos un páncreas exógeno y un páncreas exógeno y endógeno. ¿Cuál es el más importante? El 99% es exógeno y apenas el 1% es endógeno y controla las hormonas. Y dice, doctor, cuando hay una necrosis del 50, del 90%, doctor, no hace diabetes, debería ser diabetes tipo 2, secundaria a la pancreatitis, porque todo el páncreas nos hemos llevado. Miren, ese 10% suple. ¿Por qué? Porque el 99% es apenas 1% es endógeno. Entonces, vamos a ver, ¿nos interesa esta teoría? Sí, por las complicaciones que vamos a tener. Sabemos que el páncreas exógeno, ustedes, ay caramba, se adelantó mucho. Ya, entonces decimos, ay, ¿qué pasó? Vamos a... Esto es fundamental. Pues se dice, la unidad funcional exógena del páncreas es el ácido isocónico. Aparte, cada célula del líquido produce un líquido, una secreción, ¿no? Las células acinas que van a producir enzimas, los conductos que van a producir el jugo pancreático rico en bicarbonato, ¿no? Entonces, ojo, la principal función es la secreción de ese componente que tiene que ver con el jugo pancreático, ¿no? Y eso va a ser receptivo al duodeno. Y lo más importante, ¿por qué se libera eso? Vamos a ver enseguida. ¿Qué importancia tiene eso? Entonces, el jugo pancreático ya tiene dos componentes, la composición enzimática y la composición hidroelectrolítica. Entonces, la composición enzimática, ¿qué función tiene la composición enzimática y qué función tiene la composición hidroelectrolítica? Vamos a ver primero esta que es importante. Ustedes ya la conocen, ¿no? Los ductos pancreáticos van a producir principalmente, nosotros sabemos, el jugo pancreático, van a ser estimulados ¿por qué? Por las hormonas, ¿no? Principalmente por la secretina, ¿ya? No se olviden que la presencia del alimento, ¿qué pasa en el duodeno? Especialmente las grasas. Por ejemplo, ¿qué viene del estómago? Una importante carga ácida, el quimo, ¿no? Pero con una carga ácida importantísima, ¿no? Un pH ácido. Y las así, ¿qué pasa con el páncreas? Apenas llegan los alimentos, ¿no? Dos cosas. Las grasas estimulan ¿a qué? A que se secrete la prostoquinina y la prostoquinina al nivel de las células acinas para que se secreten las enzimas. Pero ¿qué pasa con el ácido? Pues el ácido hace que se secrete la secretina y la secretina hace que se secrete bicarbonato. Entonces, miren, una vez
que se estimulan, ¿cierto? Donde se producen estas hormonas, van y van a secretar estos constituyentes inorgánicos, principalmente bicarbonato, porque el jugo pancreático tiene principalmente bicarbonato. Es un líquido claro, incoloro, alcalino. ¿Ya? Miren, por día, ¿cuánto producimos? 2.5 litros. ¿Cuál es el pH de ese jugo pancreático? 7.5, 8.0. Es un pH alcalino. En un pH ácido no funcionan las enzimas pancreáticas. ¿Ya? Necesita un pH alcalino. Por tanto, un pH alcalino, cuando el páncreas está sano, llega el bicarbonato, neutraliza el ácido del estómago y las enzimas van a poder cumplir su función. Por eso tiene una composición fundamental para la función de las enzimas. Y miren, ¿en qué consiste la composición de las enzimas? ¿Qué enzimas tenemos? Que degradan carbohidratos, que degradan lípidos, que degradan proteínas, ¿no? Pero ¿qué diferencia con las proteínas? ¿Se acuerdan que había una enzima que se producía en el estómago? Esa enzima se activaba en el estómago, alguien la activaba. ¿Qué era esa enzima? ¿El pepsinógeno? El pepsinógeno se crea en la acción del ácido clorhídrico para transformarse en pepsina. Y la pepsina era una enzima proteolítica que degradaba proteínas. En este caso tenemos estas enzimas, principalmente el tripsinógeno. Mira, el pepsinógeno, tripsinógeno. El tripsinógeno, ¿cómo se activa? Esa es la pregunta, ¿no? Normalmente son inactivas. Ellas requieren activarse. Pero ¿quién se activa primero? ¿Cuál es? La tripsina, la quimioxina por las tasas, ¿cuál se activa primero? La tripsina. Ella se activa y activa al resto de las enzimas. Pero estas enzimas, hasta por enzimas, son inactivas, se quieren activación, ¿ya? Y vamos a ver quién se activa. Y las otras enzimas, solamente la amilasa va a dejar todos los carbohidratos, la glifasa, las grasas, bueno, todos los nutrientes van a ser creados gracias a esta enzima. Esto es lo importante. Miren que la tripsina, por eso para entender pancreatitis tenemos que ver la fisiología. ¿Ya? La fisiología es fundamental. ¿Ya? Si la tripsina se activara en el páncreas, ¿qué pasaría? Se destruye. Hace una autodigestión. ¿Ya? Hace protólisis. Pancreatitis. Pues dicen, en resumen, dicen, ¿no? La pancreatitis se produce por una activación prematura de la tripsina. Y doctor, ¿por qué prematuro? Claro, porque normalmente tiene que activarse ¿dónde? En el duodeno. Y la pregunta, ¿quién la activa, doctor? La enterosinasa. Esas preguntas de examen de la residencia, cuando ustedes vayan a dar examen, donde ustedes quieran, siempre les van a preguntar, ¿quién la activa? La enterosinasa. Entonces, la enterosinasa, miren, transforma el tripsinógeno en tripsina. Y la tripsina activa al resto de las enzimas proteolíticas que van después. Esto es fundamental, chicos. Esto es fundamental para entender la activación sináptica. Clases. Pero lo hace gracias también que tiene un pH, ¿no? Un pH claro. Bueno, y veamos esto. Miren, esto ya lo conocen. Solo se lo voy a colocar para que lo repasen. Eso es fisiología pura. Eso ya lo conocen. ¿Qué es? Para qué sirve, qué función tiene. Esa ya la conocen, ¿no? Pero vamos a ver ahora a lo que nos interesa. Es solamente un poquito para que ustedes vean y entiendan la pancreatitis. Cuando hablamos ahora de pancreatitis en general, pues dice que la pancreatitis, doctor, es un proceso inflamatorio agudo. ¿Ya? Proceso, ¿sabe? Es una enfermedad inflamatoria, en general dice, ¿no? Doctor, es una enfermedad inflamatoria. Eso tengo que saber, que la pancreatitis es una enfermedad inflamatoria de este órgano, del páncreas. ¿Ya? Es agudo. Pues yo tengo que siempre pensar en enfermedad inflamatoria. Porque vamos a hablar, por ejemplo, de reactantes inflamatorios. Vamos a hablar de mediadores inflamatorios, vamos a hablar de respuesta inflamatoria. O sea, todo es inflamación. Yo tengo que entender el grado de inflamación. Porque si ustedes entienden, pueden manejar pancreatitis. Es sencillo. ¿Ya? Ustedes entiendan el concepto, la idea general. Al ser un proceso inflamatorio agudo, ¿ya? Con compromiso local o de otros tejidos regionales, depende, vamos a ver, depende de la magnitud del proceso inflamatorio, este paciente puede disfuncionar todos los órganos, pero principalmente tres se disfuncionan: cardiovascular, la parte renal y la parte respiratoria. Pero tres cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, el proceso puede ser tan simple local
Yo tengo que saber comprender, ¿no? Doctor, una pancreatitis leve con un proceso inflamatorio local del páncreas, no hay disfunción multiorgánica. ¿Qué le va a hacer, doctor? Esta me la he preguntado a los estudiantes. ¿Qué va a hacer, doctor? Hilio, nada. Reacción inflamatoria, nada. Eso pasa. No pasa nada. Doctor, pero vamos a dieta. Dieta de 7 grasas, suficiente. O sea, si ustedes entienden, es fácil manejar. ¿Ya? Es fácil. Vamos a ver más adelante. Pero este proceso inflamatorio agudo, chicos, es reversible. Si lo saben manejar, va a ir tranquilo. Hay muchos pacientes que están circulando con pancreatitis, con dolores abdominales persistentes, con cólicos persistentes. Pasó y después de una semana bien, doctor, la que dice, voy a tener pancreatitis. ¿Y cómo está? Ya estoy bien, doctor. O sea, solito se autolimita. ¿Ya? Es un proceso inflamatorio que muchas veces se autolimita. Pero a veces el problema somos nosotros. Las complicaciones las realizamos nosotros, chicos, nosotros. ¿Sí? En general, de todas las pancreatitis que vamos a ver, esta es la clasificación que se sigue manejando, ¿no? 2 tipos, doctor. La más abundante, la que se presenta más, la pancreatitis aguda, edematosa o intersticial, ¿ya? Edema del 80% es edematosa intersticial, ¿ya? Y apenas el 20% es una pancreatitis necrotizada, ¿ya? Y vamos a ver cómo podemos evitar esto, ¿ya? Cómo yo puedo evitar que vaya necrosis, ¿no? Muchas veces solamente es una inflamación intersticial, el páncreas está edematizado, el 80% es así, no pasa nada, ¿no? Miren, la etiología, si uno ve la pancreatitis tiene una causa ocasional, ¿no? Y generalmente, y en la mayoría de los casos, el 90% de nuestro medio es la vía. En nuestro medio es la vía, ¿ya? ¿Quiénes tendrán una bilis litogénica? ¿Qué es, doctor? ¿Quiénes tienen bilis litogénica? ¿Quiénes tendrán una bilis formadora de litos? ¿Qué pacientes tendrán bilis litogénica? Son pacientes por obesidad, el uso excesivo de estrógenos, anticonceptivos durante el embarazo, obesidad, claro, la dieta, por ejemplo, esas dietas así estrictas, claro. Hay pacientes que tienen una bilis litogénica, ¿no? Especialmente también, por eso que las mujeres, ¿ven? La mitad es pancreatitis. Y todo de hepatobiliar, ¿no? Todas las complicaciones. Porque esta patología es frecuente en las mujeres. Por lo que, ¿no? Los embarazos y todo lo que implica, ¿no? Entonces es muy frecuente en la mujer la pancreatitis. ¿Ya? En el varón. La etiología es más frecuente aquí en el varón. Sería la etiología alcohólica, ¿no? Sería más frecuente. Vemos la sala varonil y dice pancreatitis. 1 a la semana o 2 a la semana. Y en las mujeres, son pancreatitis la mayoría, ¿no? O se relaciona con complicaciones. Pero eso tiene que ver con la bilis, ¿no? Eso vamos a ver un poquito en la próxima cuando es patología hepatobiliar. 2 causas frecuentes, ¿ya? Esta es la frecuente, la litiasis. ¿Por qué es importante, doctor? A ver, ¿por qué será importante saber la etiología? Porque no me interesa conocer de memoria cuáles son las causas, no me interesa. ¿Por qué será importante saber que la principal causa es biliar? ¿Por qué será importante? Si yo sé que la principal causa es biliar, lo primero que yo le voy a pedir es ecografía. Lo primero, si el paciente tiene pancreatitis, le voy a pedir ecografía. Si le tiene cálculos a la vesícula biliar y ha hecho pancreatitis, si continúan con cálculos, tiene otros cálculos, es probable que los otros también tengan el mismo curso. Entonces, por eso los pacientes que están en el hospital, conociendo esto, les pedimos ecografía, ¿no? Y si la ecografía dice, no tiene cálculos en la vía biliar, pero ya tuvo pancreatitis. Si un cálculo ocasionó pancreatitis, si tiene 2 o 3 cálculos, mejor. Entonces le hacemos la colicistectomía profiláctica. Ese paciente se va a operar. O sea, no puede irse con su... La peor, la siguiente podría ser peor, ¿no? Sí. Esto es lo más frecuente. Entonces estos son alcohólicas, tenemos 1 o 2 casos, triglicéridos, parotiditis en el oriente, las paperas dan pancreatitis en los niños especialmente. Lo que tenemos más en el hospital, por ejemplo, las post-RCP, ¿no? Las post-RCP mucho. Cuando los triglicéridos están mayor a 1000, doctor, puede dar, sí, miren fármacos. Miren esta lista de causas. Todas estas causas. La etiología va cambiando de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, en otros lugares, como China, Japón, donde tiene dietas estrictas, probablemente la causa no sea tan frecuente al día, pero otras causas van a ser más frecuentes. Pero en nuestro medio, la biliar es muy frecuente. Yo tengo que empezar biliar, lo primero, ¿no? Lo primero es biliar. ¿Y por qué se produce? Pues tengo que entender la patogenia.
¿Ya? Es importante entender la patogenia. Entonces, ¿qué pasa? Miren, ¿cómo construyen los conductos? Miren la importancia de esos conductos. Es importante conocer esta anatomía de la vía biliar y pancreática. Miren, ¿qué pasa? ¿Sale un cálculo? Llega a la ampolla de Bardet, ¿no? Porque miren, los dos conductos construyen la ampolla y la extensión. Una vez que se impacta el cálculo de la ampolla, ahí es un reflujo de la bilis hacia el conducto pancreático. Claro, ese reflujo de la bilis ocasiona activación de la tripsina. ¿Ya? O puede llegar al duodeno la bilis, también hay un reflujo duodeno o pancreático. Puede haber un reflujo también, no solamente de la misma ampolla, también puede haber un reflujo desde bilis, desde el duodeno hacia el conducto pancreático. Esos dos reflujos, ¿ya?, retrógrados podrían hacer y activar a la tripsina. Fisiológicamente se dice, ojo, que la tripsina se activaría en un 20% durante todo el proceso digestivo, un 20%. Pero hay una enzima que la inactiva. ¿Ya? Esto siempre les pregunta, ¿cuál es la enzima, ya, que inhibe la activación de la tripsina fisiológicamente? Esa enzima se llama inhibidor de tripsina secretadora pancreática, el SPIK1. Cuando fisiológicamente se activa, esta la inactiva. O sea, por eso no hay pancreatitis, gracias a esta enzima. ¿Ya? Pero esta activación de esta enzima está ocasionada por otra enzima, la campesina B. Esta enzima activaría de manera prematura en el tejido pancreático a la tripsina y esta tripsina ocasionaría todo, ¿no? Por eso en conjunto dicen, la pancreatitis se produce por una activación prematura de las enzimas proteolíticas, ¿ya? Y consecuentemente va a haber una autodigestión del páncreas, ¿ya? Y pancreatitis, ¿no? Por lo tanto, cuando se activa de manera prematura la tripsina, ya sabemos que se activó de manera prematura, empieza a ocasionar daños celulares, los daños de los ácidos pancreáticos. Y ese daño acilar, ¿qué ocasiona? Empieza a haber activación de las células inflamatorias, liberador de mediadores inflamatorios, pero de todos los mediadores proinflamatorios, inflamatorios, ¿cuál es el más importante? De los proinflamatorios, el óxido. Pero ¿por qué, doctor, esta activación? Si hemos dicho de que la pancreatitis es un proceso inflamatorio, entonces se libera mediadores inflamatorios. Estos son los responsables del proceso inflamatorio, ¿ya? Y de esto es importante. ¿El óxido nítrico qué hace? Vasodilatador por excelencia. La endotolina vasoconstricción, esta vasodilata. ¿Qué pasaría si hay un severo proceso inflamatorio, una gran cantidad de liberadores, gran liberador de óxido nítrico? ¿Qué pasaría con los vasos sanguíneos? Se vasodilata. ¿Y se vasodilata qué pasa? Baja la presión. Si baja la presión, pues está a 60-40. Doctor, entró por 90-60 y resulta que a las 48 horas está a 60-40. Claro, ese paciente, por ejemplo, va a la terapia. Necesita vasoactivos. Está en subir la presión. ¿Pero por qué? ¿Qué ocasionó que la presión se baje? Ustedes saben que la presión es igual a... Hay una fórmula, ¿no? Pero la presión es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. Gasto cardíaco por resistencia periférica. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué altera la resistencia periférica? Si la resistencia periférica, el vaso está vasodilatado, va a bajar la presión. Si el gasto cardíaco está alterado, el volumen sistólico está alterado, la frecuencia cardíaca va a bajar la presión. Pero en este caso, la resistencia periférica está alterada. Por lo tanto, pues, presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. ¿Ya? Si la resistencia periférica está alterada, baja la presión. Yo tengo que entender eso, chicos, yo tengo que entender. ¿Ya? Si no, no voy a poder entender muchas cosas. Cuando hay un proceso inflamatorio severo, entonces baja la presión. Por ejemplo, vamos a ver qué importancia hay una vasodilatación, alteración del endotelio, fuga de líquido. Esto me parece importante. Esto encontré, por ejemplo, decía, esta última guía habla de esto, que me parece muy importante. ¿Por qué será importante este gráfico? Muchos de estos gráficos, chicos, están
A mí me gusta dar cosas que les sirven, ¿no? Que puedan entender en su práctica, porque a mí me sirve, ¿ya? Y si me sirve a él, les va a servir a ustedes. ¿Qué pasa cuando hay una pancreatitis aguda grave? Liberador de mediados inflamatorios, un severo proceso inflamatorio que va a haber. Hay una lesión del endotelio. Hay lesión del endotelio. Entonces, dos cosas tienen un endotelio. Ese endotelio del que se cubre el capilar, pero de manera sistémica, ¿qué está pasando? Como hay lesión por un proceso inflamatorio, hay aumento de la permeabilidad. Y si hay aumento de la permeabilidad, ¿qué pasa? Hay desplazamiento del líquido hacia el intersticio, pero no solamente se va el líquido, se va también la albúmina. Entonces, miren, esto muchos no lo toman en cuenta. ¿Por qué es importante esto? La pancreatitis siempre se maneja con albúmina. La pancreatitis grave siempre con albúmina. Si, por ejemplo, si tu paciente tiene un severo proceso inflamatorio, vas a tener albúmina de 2.3, ¿ya? Pero la pancreatitis dice, doctor, hay una extravasación de líquido, porque está fugando líquido al intersticio, hay líquido peripancreático, hay desarme pleural, hay asitis pancreática, hay líquido por todo lado. ¿Por qué? ¿Pero por qué se produce, doctor, esa extravasación de líquido? Por aumento de la permeabilidad. ¿Y por qué aumento? Por lesión endotelial. Entonces, ¿por qué es importante? Si a mi paciente, ojo, a mi paciente, por este desconocimiento, muchos pacientes han muerto. Solamente por este error. Por ejemplo, si mi paciente me dice, dele 3.000 de líquido, doctor, perfecto. Mi albúmina está en 2.1. ¿Dónde se ve el líquido? ¿Dónde se ve el intersticio alveolar, intersticio tisular, todo intersticio? ¿Y qué pasa en el pulmón? Mira, hay dos cosas que ocurren fisiológicamente, ¿no? Hay dos cosas. Miren, que primero baja la albúmina. Si baja la albúmina, ¿qué pasa? Disminución de la porción cótica en el vaso, baja la albúmina. Pero además tengo otro, aumento de la permeabilidad, más fuga de líquido y más extravasación. Entonces, se produce un edema agudo de pulmón. El médico le ha metido ¿cuánto? 3.000, 4.000 de líquido. Oye, pero ese líquido se ha ido en el intersticio. Usted, doctora, le ha matado porque no se había, debió haber colocado albúmina, ¿no? Cada 12 horas. ¿Para qué? La albúmina lo mantiene el líquido en el vascular, no hace que se fuga el intersticio. Pero el médico desconoció esto. Entonces le metió 3.000, 4.000 de líquido. Dice la pancreatitis hay que meterle 3.000 o 4.000. Claro, con albúmina normal, pero con albúmina alterada, no. ¿Ya? Entonces, el líquido se fue al intersticio alveolar, hace edema agudo del pulmón y el paciente fallece. ¿Quién es el culpable? El médico. Por eso, doctora, no hay que chatear, cuidado, su paciente se le va a morir. Se va a morir. Ojo, chicos, esto es fundamental. Yo quiero que entiendan, no que memoricen, que entiendan por qué se producen las cosas. Y esto es un espacio muy importante. Miren, aparte de que hay extravasación de líquido, ¿qué va a pasar el hemograma? ¿Qué va a pasar el hemograma? Ese que sabes. Vamos. Hemoconcentración. Claro, hematocrito alto. Si yo veo el hematocrito, yo digo, esta es pancreatitis aguda grave. E inmediatamente yo sé que tengo que dar líquido porque está hemoconcentrado o hematocrito alto, ¿no? Pero siempre con albúmina. ¿Ya? Mira, sale líquido por todo lado. Desarme, asitis. El paciente tiene vómitos, tiene ilio. Ah, no, tengo que darle líquido, 3.000, 4.000, está bien, con control lo voy a hacer. Pero si no tengo el cuidado de tener en cuenta que también se fue la albúmina, este paciente va a fallar. Entonces, siempre la albúmina, se dice que la albúmina, ¿ya? Aparte de que jala líquido del intersticio unos 400 ml, lo mantiene en el vascular, ¿no? Y lo sostiene. Entonces, tranquilo. Tranquilo, y lo voy jugando un poquito de diurético, ¿no? Pero esto es importante, ¿ya? Y miren este otro gráfico que ha salido también en esta publicación, lo último. ¿Qué les parece? Esto tiene que ver mucho, ¿ya? Miren, con la pancreatitis aguda va a haber una extravasación temprana del líquido hacia el territorio, aproximadamente ¿cuándo? De 2 a 4 litros en las primeras 48 horas.
En la pancreatitis, la clave son las primeras 48 a 72 horas. Es la clave para el manejo, ¿ya? Es como podemos decir, para el manejo del herpes zóster, la clave, ¿cuántos son? Por ejemplo, si no le das el tratamiento para el herpes en las primeras 48 a 72 horas, el paciente de por vida va a morir con dolor, ¿eh? Entonces le da una neurona posopética. La clave son los tiempos. Acá la clave. Si tú manejas bien las primeras 48 horas, vas a estar bien, ¿ya? Pero con mucho criterio. Dice, el páncreas normal, hay un proceso inflamatorio del páncreas, empieza a haber extravasación de líquido hacia el peritoneo, ese mecanismo, ¿no? Se extravasa líquido al peritoneo. Pero cuando va a empezar a extravasar líquido, ¿qué empieza a haber? Empieza a descender el volumen urinario, empieza a descender, empieza a haber hemoconcentración. ¿Qué va a haber en el páncreas? En general, ¿no? Toda la parte vascular está alterada. Va a haber una hipoperfusión del páncreas, va a haber una isquemia. ¿Ya? Isquemia. Entonces está saliendo líquido. Dale líquido. No le voy a dar sangre, porque no está perdiendo sangre, lo que está perdiendo es líquido, él necesita líquido. Entonces, pero, ojo, en el páncreas, aparte que hay un proceso inflamatorio en el propio tejido, ¿no? Hay poca perfusión pancreática porque el paciente está vasodilatado, le está llegando poca sangre, empieza a haber isquemia, ¿ya? Si no le controla, el paciente va a ir a necrosis. Entonces, la clave es controlar acá, y la clave es controlar la bolemia, la presión, ¿ya? Entonces esto es importante para que entiendan un poquito lo que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces en la clasificación es la clasificación que se sigue manteniendo actualmente, no se ha modificado, todas las guías dicen eso, ¿no? Desde el 2012, tengo una pancreatitis leve, moderada, grave. ¿Cuál es la diferencia, miren, entre los tres? ¿Cuál es la diferencia entre los tres clasificaciones, entre los tres grados? La falla orgánica. Si el paciente al ingreso no tiene falla orgánica, ¿no? Y hemos dicho tres cosas fallan, ¿no? Riñón, pulmón, la parte cardiovascular. Si no, es lento. Listo. Y vamos a ver cómo vamos a llegar a eso. Es moderado, si es fallo orgánico, ya hay taquicardia, hipotensión, el paciente tiene oliguria, ya hay fallo orgánico. Si se resuelve, dice, es transitorio, si se resuelve en menos de 48 horas, ¿no? Pero si es moderado si son menos de 48 horas y tiene complicaciones locales. Pero cuando es una pancreatitis grave o potencialmente grave, cuando esta falla orgánica empeora en las primeras 48 horas, así persiste, esa va a ir para mal, ¿no? Miren la importancia del tiempo, simplemente 48, 72 horas. Les voy repitiendo, 48, 72, eso es fundamental. Si hago bien las cosas, el paciente va a ir a leve. Si hago mal las cosas, el paciente va a ir a grave. ¿Y depende de quién? De mí. Yo médico, yo tengo que saber eso, ¿no? Ahora, ¿qué es importante esto, no? Dice, doctor, si el paciente tiene falla, pero miren, para que tenga falla orgánica, dice, ojo, si tiene una falla orgánica persistente, o si tiene una persistencia del CIS mayor a 48 horas. ¿Qué es el CIS? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ahora, por ejemplo, yo estoy en la consulta, ¿no? Viene mi paciente y dice, doctor, tengo dolor abdominal. Estoy sospechando de pancreatitis. Y lo primero que yo debo saber, mi paciente tiene respuesta inflamatoria sistémica o no la tiene. ¿Cómo me podría dar cuenta yo? Con dos cosas. Frecuencia cardíaca y respiratoria, otras cosas. ¿Ya? Así es la práctica, así es la clínica. Mire, por eso es que yo lo primero, el paciente me dice, no, doctor, se ha internado con pancreatitis. Lo primero que voy a ver es su corazón. Lo primero, ¿ya? Veo que su frecuencia cardíaca está en 80. ¿Listo? Esta pancreatitis, dale de comer. Denle dieta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienes respuesta inflamatoria sistémica. O sea, lo que está pasando en el páncreas no tiene repercusión en el resto del organismo. No pasa nada, el proceso es local, es regional, está ahí, chicos, ¿ya? Entonces está ahí, ¿ya? Pero si la frecuencia cardíaca está arriba de 90, porque los pacientes entran con 120, con 130, con 140, no, pues están taquicárdicas, están hipotensos, ¿no? La frecuencia respiratoria sube. Estos cuatro criterios, ¿cuántos yo necesito para el diagnóstico? Ya hay que diagnóstico, ¿no? Entonces, en base a esto, chicos, ya no vamos a ver las clasificaciones de Baltasar, Apache, Glasgow, han pasado a la historia. Les deben seguir preguntando también a ustedes a veces esas clasificaciones, ya no las utilizamos.
La única que estamos utilizando es la bisagra. Estas guías, por ejemplo, ya no dicen, ni la menciona a esas escalas pronósticas, ni las menciona, ¿ya? En la práctica ni la bisagra, ni eso, ni eso. Esto es importante. Por ejemplo, a mí yo no he visto las escalas clasificadas, su glucosa, su LDH, nada, frecuencia cardíaca normal, listo, leve. Pues no nada que hacer. Ojo, pero en semiología nos han dicho, ¿no? Taquicardias arriba de 100, bradicardias por abajo de, ¿no? Por debajo de 60, perdón, bradicardias arriba de 100. Pero en la práctica, para ver respuesta inflamatoria sistémica, es decir, estas respuestas inflamatorias se pueden producir por un proceso inflamatorio o por un proceso séptico. El paciente entra con sepsis, esta mañana tenemos una colangitis, el paciente está choqueado. Yo entro y le digo, a ver, tu presentación mental, frecuencia cardíaca. Sí, doctor, está en sepsis, pero no tiene respuesta inflamatoria sistémica, está en resolución, está en involución. Su respuesta cardíaca está en 80. ¿Listo? Muy bien, no pasa nada. O sea, ya no tienes respuesta. Hay impresión que se está controlando, que está limitado. Pero al principio es probable que la tengas, pero después va a desaparecer. Entonces, esto es importante, tiene que saber. Si la temperatura es mayor de 36, 38, por ejemplo, vamos a ver las fases. El paciente puede hacerte fiebre. De los centros de salud me mandan doctores y referencias. El paciente con pancreatitis ha hecho una temperatura 38. ¿En cuántos días de su enfermedad está? Tercer día. Es por inflamación, no es por infección. Tranquilo, se asustan por temperatura 38, tranquilo. Es por inflamación, ¿ya? Frecuencia cardíaca mayor a 90, ya sabemos. Frecuencia total mayor a 20. Puede haber leucocitos mayores de 1000. Puede haber incluso hasta callados, chicos, del 10%. Pero es por inflamación. Este día muchas respuestas inflamatorias. Mientras más criterios, más respuesta inflamatoria, o sea, más compromiso sistémico. Mientras menos criterios, menos compromiso sistémico. Si todo está normal, no tiene. Y si no tiene esto, ¿hará falla orgánica? No, pues no va a haber función, disfunción multiorgánica, no va a haber falla multiorgánica, no va a haber. Entonces, ¿qué órganos fallan? Si tuviera CIS, tres sistemas: cardiovascular, respiratorio y cerebro. Yo, doctor, puedo identificar falla orgánica. Tengo que identificarlo. Esto no es que los especialistas sepan. Ustedes como médicos tienen que saber, por ejemplo, cuando el paciente tiene una falla cardiovascular, cuando la presión sistólica empieza a bajar, hemos dicho, ¿por qué baja? Por vasodilatación, ¿no ve? ¿Y por qué más? Con la frecuencia cardíaca sube. Si la frecuencia cardíaca sube arriba y la presión baja, la sistólica arriba por debajo de 90, no tiene compromiso cardiovascular. Listo, ya he hecho diagnóstico de compromiso cardiovascular. Está fallando la pata. Un sistema ya se le está cayendo. Respiratorio. ¿Podría identificar fallas? Claro, si la frecuencia respiratoria está mayor a 20 y la saturación está menor a 90, ya tiene compromiso respiratorio. Eso lo controlamos en la emergencia, satura lo menor a 90, ya tiene compromiso respiratorio, ¿no? Y esto voy a verlo después con la sondita, ¿no? La diuresis. Pero le voy a pedir una creatinina, me dice la creatinina, doctor, está en 2. Tiene disfunción nuclear. Puede tener cualquiera de estas, ¿ya? Pero para que haga esto, tiene que haber respuesta inflamatoria sistémica. Si no hay, no va a haber falla, chicos, no pasa nada. Porque la respuesta predispone a falla multiorgánica. ¿Qué cosas son importantes? Se dice que hay factores de alarma, clínicos, analíticos, adicionales. ¿Cuál es una pancreatitis clínica? Cuando el paciente tiene edad avanzada, es obeso, tiene signos de peritonismo, tiene compromiso de conciencia, claro, porque está hipoperfundido, está con compromiso sistémico, ¿verdad? Cuando la cosa ponen con la PCR está mayor de 150, cuando está concentrado, cuando la procalcitonina está más alta, o cuando en la radiografía tiene el derrame pleural, ese paciente tiene criterios de alarma. Pero en la práctica, esto debo saber. Esta mañana le preguntaba a la doctora, a ver, usted que va a manejar pancreatitis, dígame cuál es la historia natural de la enfermedad. O sea, ¿cómo funciona la enfermedad? Si usted no sabe esto, no vas a entender pancreatitis. ¿Ya? Y esto es fundamental, chicos. ¿Qué se llama atención a ese grado? Dentro de la historia lo divido en dos. ¿Ya? La primera fase se llama la fase inflamatoria, la fase temprana. Esta fase dura una semana, 7 días. ¿Ya? 7 días, esto es importante. Después de la segunda viene la segunda fase, parece que la segunda, la tercera, la cuarta, es la segunda fase. ¿Ya? Es la fase de complicaciones. ¿Por qué es importante acá? ¿Por qué es importante saber? Porque tú vas a encontrar a tu paciente en el primer día, en el segundo día
en el tercer día, en el séptimo día. El paciente a veces viene del Chaparro, doctor, le estaban mandando, ¿hace cuánto tiempo? Hace 5 días. Ah, no, esta pasa nada. Esta viene complicada, está paciente con necrosis, infectada, con todo, ¿no? Pero viene a la consulta rapidito con dolor abdominal, está en el primer día. Ah, doctor, estoy en la primera fase. ¿Ya? ¿Por qué es importante esta primera fase? Porque la primera fase, primero tengo que saber cuánto dura, una semana. Esta primera semana, si me digo, estoy ayer comencé con dolor y largo, las estimas altas, esta es la primera. Se caracteriza principalmente por inflamación. Solo inflamación. Entonces acá ya tengo que saber lo primero. Le examino. ¿Tienes respuesta inflamatoria sistémica? Frecuencia cardíaca de 80. ¿Tiene o no tiene? Frecuencia respiratoria de 20. No tiene. Listo. No tiene respuesta inflamatoria sistémica. Está en la primera fase, pero sin respuesta inflamatoria sistémica. Por lo tanto, si no tienes respuesta inflamatoria sistémica, no hay falla nucleomédica. No hay nada. Hay pacientes que viven. A ver, ustedes han visto qué ha pasado con el COVID. Cada persona tiene una diferente respuesta inflamatoria. Claro, también depende de la causa, ¿no? Por ejemplo, el umbral del dolor. ¿Todos tienen el mismo umbral? No es el umbral de la doctora, no es igual que la doctora. Todos tenemos diferentes umbrales, ¿no? Diferentes respuestas inflamatorias. ¿Quiénes fueron a la terapia, por ejemplo, en el COVID? Los que hicieron una exagerada respuesta inflamatoria sistémica, tuvieron que ser intubados. Pero hay otros que han pasado entre la misma familia, nada, tranquilo, dolor de cabeza, garganta, no pasó nada. Pero el hermano o el otro, a la terapia. O sea, cada persona hace diferentes respuestas inflamatorias a una determinada nox. Entonces, ojo, si no hay esto, no hay. En la primera semana tu paciente no se va a morir por infección, chicos, no se va a morir por infección, se va a morir por falla nuclear. ¿Ya? Si tú sabes manejar esto, entonces no pasa nada. Ahora, entra la segunda semana, me dice, doctor, estamos definiendo ya con 7 días. Ya sé que estoy en la segunda semana, ya me olvido de esto, ya no es inflamación. Ya tengo que ver absceso, infección de las conexiones, ese paciente va a ir mal, ¿no? Tal vez directo a la terapia. Miren cómo va en la primera semana, este cuadrito que se les dice, ¿qué les parece? Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las primeras 48 a 72 horas son fundamentales. ¿Ya? El paciente puede ir así, no hay pacientes que van, por ejemplo, doctor, su frecuencia cree que está subiendo, está a 20, hasta 20, no, hasta 120, hasta 130, hasta 140 el paciente joven, ¿no? Wow, la presión empieza a bajar. Pero la presión, ¿cómo está la presión? 60, 40. Hay muchos que hacen un pico y el proceso inflamatorio se autolimita y otra vez empieza a caer. Vas a ir dos veces, sube la presión, ¿no? Por ejemplo, al tercer día me hace fiebre. De estos 7 días, me hace fiebre. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo que decir, estoy en la fase inflamatoria, pero tengo que asegurarme de que sea inflamación. ¿Qué laboratorio le pediría para ver inflamación y qué laboratorio le pedía para ver infección? Excelente. Para inflamación, PCR. Para ver infección, procalcitonía. Entonces yo le pido procalcitonía y la proca me dice, doctor, normal, tranquilo, es inflamación. Si la proca me dice 10, búscale foco. Y la mayoría de las veces es la vesícula. Ya los pacientes con vesícula inflamada, no hay otro, ¿no? Con pus, con necrosis de la vesícula, tienen que operar, no hay otro, ¿no? No hay otro, porque a veces los casos se complican. Os pasa la primera semana, tratamos de sostener la primera semana, y sin complicaciones no logramos operar, ¿no? Una vez que la pancreatitis automita a las 7 días, entramos a operar la vesícula. Pero la vesícula a veces al 7 días, doctor, fiebre, dolor. Claro, con antibióticos logramos enfriar de 4. Entonces, le pido ese laboratorio. Miren, la frecuencia respiratoria puede subir, la saturación empieza a bajar, pero muchas veces se autolimita. Pues ustedes como internos van a controlar esto. Todos los días a un paciente le tienen que controlar diuresis. Y le van a preguntar, pero doctor, ¿cuánto es la diuresis normal? 0.5 a 1 kilogramos de peso por hora. Lo tienes que saber por el padre. Si vas a hacer internado, lo tienes que saber. Porque si no, ¿cómo manejarías volumen? ¿Cómo manejarías líquido? Ni idea, chico. Tienes que saber, ¿no? Yo voy a tocar líquido, digo, no, hágale una carga si tiene menor a 35 cc. Tengo que saber.
todos los días lo mismo. La presión arterial media es 60%. Estas son mis metas, ¿no? Bajar menor a 60 menor a 20, poder conseguir también. Entonces controlo, ¿no? Y veo que no haga esto, ¿no? Que no haga esto. Bueno, entonces esta es la evolución natural. Sube a veces autormita. Pero imagínense, si el paciente hace taquicardia 140 y 60-40, este paciente ya necesita paso a... Este paciente va a la terapia. Yo necesito subir la presión, ¿no? Pero la inflamación está haciendo que se baje la presión. Esto yo no lo puedo tener esa. No lo puedo tener, eso va a la terapia. La sabe interconsulta con terapia. Imagínense, peor, si la saturación está... Doctor, este paciente está en acidosis, este paciente está intubando. Está saturando con, imagínense, esta sesión predema de pulmón, ¿no? El paciente está haciendo con predema. O sea, su frecuencia respiratoria está 32, la saturación está en, se ha caído, ¿no? Hay que intubar, ¿ya? La diuresis baja, hay que intubar, muchas veces hay que dializar, ¿ya? Si la creación hay que dializar. Pues dice monitor. Estos pacientes van a la terapia, ¿ya? Pero nosotros tenemos que monitorizar. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Pero ¿cómo haría yo, doctor, el diagnóstico de pancreatitis? Fácil. ¿Ya? Fácil. ¿Cómo lo hago? Con la clínica. Dolor, enzimas y pruebas de imagen, ¿no? Vamos a ver cada una de ellas. Solo de esas tres, dos necesito hacer el diagnóstico. ¿Ya? O dolor o enzimas. Si les pregunto el examen, ¿cuál es el criterio de diagnóstico más importante? El dolor. El dolor, chicos, el dolor. Es el criterio. La ecografía probablemente no se pueda realizar porque está nerviosa. Las enzimas probablemente por perforación puedan subir. No. El principal criterio de diagnóstico es el dolor. ¿Ya? Y miren, ¿qué características tiene el dolor? ¿Cómo es el dolor en la pancreatitis? Epigástrico, porque el páncreas está en el epigastrio, ¿ya? Penetrante, de como en estocado pulmonar, progresivo, intenso, 10 sobre 10, persistente. Usted le da calmante, doctor, le he dado Viagra, le he dado, no me voy, ¿no? Persistente, permanente, y se irradia en cintura. Sí, doctor, hasta la espalda. Listo. Con estas características, pues ya, listo que están, ¿no? Pero ¿cómo comienza el dolor? Como un cólico biliar. Porque una piedra salió al conducto. Y hemos dicho, cuando una piedra sale al conducto, ¿qué pasa? Claro, pero el organismo siempre va a tender a expulsarlo. Y al expulsarlo, se va a contraer, va a dar cólico biliar. Entonces tienen dolor, náuseas y vómitos, dolor, náuseas y vómitos. Pero de repente el dolor se hace persistente, permanente, no mejora con nada. Ya no es un cólico biliar, sí, ya es pancreatitis. Ahora se llama un cólico biliar persistente. Ya, persistente. Típico, ¿ya? A veces podemos encontrar esto, ¿no? Equimosis en planzo, síndrome de Cushing, Graves, que ya no lo vemos mucho, ¿no? Porque ahora se puede muy rápido. Esta pregunta es pregunta de residencia, pregunta de examen, de lo que ustedes quieran, ¿ya? La vida media de las enzimas. Hasta un cuadrito se has hecho, ¿no? No va a encontrar en ningún libro, revisa en todas las guías, no va a encontrar estos gráficos que se los estoy haciendo, ¿ya? Son gráficos prácticos, no son teóricos. ¿Por qué es importante? Yo necesitaré saber, por ejemplo, para hacer este gráfico, ¿cuánto cree el tiempo que demoraba? Para pensar todo eso, porque la idea es plasmar en algo que le sirva, ¿no? Me lleva tiempo, ¿no? Porque yo tengo que hacer cosas que... ¿Será importante saber la vida media de las enzimas? Sí. Me mandan pacientes del primer segundo mes. Doctor me dice, no es pancreatitis, me dice, ¿por qué? Porque su enzima está normal, pero ya pasó una semana. Es lógico que la enzima esté normal. Pero la ecografía dice pancreatitis, aumento de volumen, ya no tiene dolor sobre la ecografía, pero no es pancreatitis. No. Estas enzimas, miren, las dos enzimas, la amilasa y la lipasa. Primero, ¿cuál es su valor normal? Ya, de 0 a 90 unidades internacional, otra unidad listo, ¿no? De la amilasa, de la lipasa, de 0 a 6. Por ejemplo, para hacer el diagnóstico, yo tengo que multiplicar estos valores por 3. ¿No? Los multiplico por 3 y he hecho el diagnóstico. ¿No? Si están por encima de esos valores. Me sirve para hacer el diagnóstico 1, primero. 2, no me sirve para el pronóstico.
Si puede estar elevado 5.000, 10.000, no me interesa. No me dice si está alto, va a ser malo el pronóstico, no, solamente diagnostica, no sirve para hacer pronóstico, ¿ya? Pero ¿para qué me sirve saber la vida de las enzimas? Me temporaliza. Me dice en qué día de la enfermedad está, en el día 1, en el día 2, en el día 3, en el día 7. ¿Por qué? Porque de eso depende la historia natural de mi enfermedad. Hemos dicho, la primera fase dura 7 días. Mira, la amilasa, ¿qué es lo que ustedes todos van a tener? No todos los seres tienen lipasa, pero tienen amilasa, ¿ya? Dice, la vida media empieza a elevarse precozmente en las primeras 24 horas, pero hace un pico a las 48 horas. Si mis laboratorios están con 1000, 2000, estoy en el segundo día. Me están diciendo por enzimas que mi paciente está en su segundo día. Ya le tempo, ya sé en qué fase está. Eso me interesa, ya sé, ¿no? Y después, miren, al quinto día empieza a bajar. En promedio, al séptimo día desaparece. Al quinto día a veces ya se normaliza. Entre el 5 y séptimo día desaparece de la sangre. Pero después de la segunda semana sigue siendo pancreatitis. Porque creo que ya no tiene las enzimas normales. ¿Ya? Las enzimas son normales. 7 a 10 días de vida, promedio 5. ¿Ya? ¿Qué pasa con la lipasa? Esta, miren, se eleva en las primeras 4 o 8 horas más rapidito, hace un pico en las primeras 24, los dos hacen picos, sube y disminuye más tardíamente, le lleva desde 7 a 8 hasta 14 días. Esta lipasa es la última en desaparecer, ¿ya? La última en desaparecer. Quien desaparece más rápido es la amilasa. Miren, pues este laboratorio se los da, para que ustedes vean, este doctor nos lo está charlando. Miren, ese mismo paciente después de 7 días. ¿Cumple para pancreatitis o no? Sí, si su valor yo lo multiplico por 3, me va a poner 27, sería 270, pero tiene 1000 de perderamitas, ¿no? Lo mismo acá lo multiplico por 3, se puede decir 180, pero esta tiene 2000 de lipasa. Me ha hecho el diagnóstico y me ha hecho el diagnóstico, ¿no? Pero a mí importante, me ha temporalizado, me ha dicho en qué parte de la enfermedad está. Eso a mí me interesa para manejar, chicos. Por hecho, la clave es en las primeras 48, 72 horas. Esa es la clave, ¿ya? Miren qué pasa después de 7 días. La amilasa baja a 150, ¿ya? La lipasa todavía es un poquito alta, pero ya va. Ya se normaliza. Entonces yo tengo que hacer esto de la vida media de la enzimas. Es fundamental para el manejo. Se lo van a preguntar, si no se lo van a preguntar, le van a preguntar. Siempre pedimos las dos, la amilasa y la lipasa, porque hay causas extrapancreáticas que hacen elevar también la amilasa. Por ejemplo, las más frecuentes en los cuadros quirúrgicos, la apendicitis, las obstrucciones, la isquemia intestinal, las úlceras perforadas, pueden subirla. Todos son agudos. Por eso, cuando hay duda en el diagnóstico, doctor, la amilasa se subió, ¿le has pedido lipasa? No, los casos de pancreatitis, los dos tienen que subirse, ¿ya? Porque en estos casos solo la amilasa se dispara y la lipasa está normal, ¿ya? En esto nos hacen caer. Luego, por ejemplo, ¿en qué casos la amilasa es pancreatitis pero con amilasa normal? Cuando la causa es por triglicéridos altos o con las causas por alcohol, cuidado, ¿ya? Puede haber amilasa y pasa normal. Bueno, los criterios de diagnóstico. ¿La radiografía me servirá para manejar pancreatitis? Hemos dicho, el desame pleural es un criterio de mal pronóstico. Miren, si ustedes analizan, y si tengo desame pleural, ¿será una pancreatitis leve, moderada o severa? ¿Qué dice el doctor? ¿Leve, moderada o severa? Severa. ¿Por qué? Por ser severo proceso inflamatorio, severa extracción de líquido que ha hecho que el paciente tenga hasta desame pleural. Por eso el desame pleural es criterio de gravedad. Cuando digo el desame, digo, este es grave. ¿Ya? Ojo, con mucha aclaración. Pero, si hemos dicho, si este proceso inflamatorio hace una vasodilatación capilar, disminuye la presión, vamos a tener edema agudo de pulmón. El paciente va a ser un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿ya? Edema agudo de pulmón. Siempre le pedimos placa, tórax. Siempre en pancreatitis hay que pedir placa. La placa de abdomen será importante,
Claro, porque el paciente por el proceso inflamatorio hace hilio. Hilio adinámico, hilio por pancreatitis, ruidos ausentes. ¿Ya? Entonces, esto sí es importante. A veces estas asas equineras, ¿no? Estas asas del intestino delgado un poquito dilatadas. Hilio por pancreatitis. Siempre hay que pedirlas. ¿Por qué será importante la ecografía? Porque ellos son una ecografía. ¿Por qué? ¿Qué dices? Muchas veces, a veces es difícil hacer una cosa, porque el paciente a veces es obeso, ¿no? Está como muy mentorizado. Muchas veces no sé, por eso este no es un criterio principal de diagnóstico, ¿ya? Porque quizás no la puedas realizar, pero los otros dos sí, ¿ya? Pero ¿para qué me sirve? ¿Ya? Si no lo voy a poder realizar en el momento de su admisión, lo tengo que hacer en las primeras 24 48 horas. ¿Ya? ¿Para qué me sirve? Primero, para confirmar el diagnóstico, sí, porque el páncreas va a estar aumentado de tamaño, con líquido peripancreático y todo. Dos, ¿para qué me sirve? Tengo que saber la causa. Si es por cálculo o no es por cálculo. Depende de eso también mi manejo. Y tres, la dilatación de la piel. Porque muchos cálculos hacen pancreatitis, están en la ampolla de váter de cálculo impactada y no salió porque era grano, se quedó en la ampolla. Hizo pancreatitis, pero sigue el cálculo. Entonces ya no tiene solamente pancreatitis, tiene coledocolitis. Coledocolitis. Entonces ahí es importante ver la vía biliar. Se dice, si tiene dilatación de la biliar, este paciente tiene que ir a CEPRA. Hay que hacer RCP, que se extrae de cálculo, ¿ya? Independiente, porque eso va a llevar a colágenes, ¿no? Entonces, la vía biliar es importante, ¿no? Y obviamente va a ir equipamiento. Esto me interesa, en la emergencia. Vía biliar normal o vía biliar dilatada, ¿ya? Va a ser diagnóstico, me ve la causa y vía biliar. Esto es fundamental y la tengo que realizar. Por decir, es una pancreatitis con vía biliar normal o con vía biliar dilatada, ¿ya? Acá, ¿qué es importante? Más que decir para qué sirve, es que ustedes tienen que saber que no la ven realizar, ¿ya? Muchas de las causas de padecimiento de los pacientes con pancreatitis es porque el médico no conoce la evolución natural, no conoce lo que pasa en la enfermedad. Y lo primero que le pide, ¿qué es? Tomografía. ¿Ya? Está con dolor abdominal, hacer una tomografía. Claro, como la tomografía ahora se hace, ¿no? A libre demanda, y ya la podemos hacer tantos. Antes no había un solo centro de tomografía. Ahora tenemos 10, 15 centros de tomografía. Todo es tomografía, ¿no? Y ahora la radiografía casi ni la vemos, pero todo tomografía. En la pancreatitis, ¿qué pasa? No se la debe realizar. A no ser, ya, miren, a no ser que haya duda de diagnóstico. Solo en caso de duda de diagnóstico. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Si le haces antes de las 72 horas, primero, ¿qué pasa en las 72 horas? Hay gran instalación de líquido, ¿no? El paciente hipovolémico, hay una isquemia renal, tienes ya lesión renal. Tú vas a hacer una tomografía contrastada. Vas a utilizar el contraste nefrotóxico y tus riñones se funden. Le han fundido, el paciente se han llegado al hospital. Doctor, aquí en el centro de salud, la clínica particular, la tomografía, aquí está, dice pancreatitis, sí, pero ¿cuánto de creatinina? 5. Entró a la terapia y se murió. Entró a la terapia, hagas lo que hagas, ya no salió. Ya no salió, no se recuperó, le dañó. ¿Quién? El médico fue el culpable, que sirvió una tomografía que no debería realizar. Para diagnóstico, no. Tenemos otros exámenes para duda. Pero en todo caso, por ejemplo, tú le haces la tomografía. ¿En qué cambia tu manejo? En nada. Con tomografía, entonces sin tomografía, vas a hacer lo mismo la primera semana. Vas a hacer lo mismo. La tomografía está indicada al 7º día. Miren, si ustedes conocen la historia natural, al 7º día. No se olviden, a partir del 7º día comienza la segunda fase. Yo tengo que saber si en la segunda fase estoy pasando con complicaciones o sin complicaciones. Ya me va a decir necrosis y todo lo que vamos a ver, ¿ya? A la 7ª semana.
¿Ya? Ojo, miren, han pedido tomografías. En las primeras 72 horas es como el análisis isquémico, ¿no? Lo que hace hemorrágico isquémico, el neurólogo se enoja, dice, ¿para qué las pedido tomografías si las lesiones no se delimitan todavía? No vas a ver si es hemorrágico isquémico. Está haciendo gastar su plata. Es lo mismo acá. Antes de las 72 horas no se define todavía la necrosis. Para que no te sirve un poco para estabilificar. ¿Ya? Hay disfunción avanzada. No se pide tomografía solo en caso de duda. ¿Ya? Y lo peor, no cambie la conducta. La indicación siempre al séptimo día. ¿Ya? Si pido al séptimo día es para ver, estoy pasando con complicaciones, hay necrosis, y a los imaginólogos no dan esta clasificación, la clasificación de Baltasar, ¿no? Nos dice Baltasar A, B, C y D, ¿cuántas colecciones hay? Por ejemplo, dice Baltasar D, hay una colección líquida única, ¿ya? Nos dice E, bueno, hay 2 o más colecciones, entonces nos califica un poquito las complicaciones de las colecciones, ¿no? Para ver el manejo posterior, ¿no? Y muchas veces no hay nada, solamente nos dice Baltasar A o Baltasar B, proceso inflamatorio local. Gracias a Dios, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho bien y el paciente se fue sin complicaciones. O no puede decir está con necrosis. Tranquilo. Solo hay que saber si la necrosis está infectada o no está infectada, está estérica o no está estérica. Si no, igual no se toca nada. Mientras menos hagas, mejor. Mientras menos hagas, mejor. ¿Ya? O, entonces, la clasificación la va a hacer de esta manera y vamos a tener, nos dicen, no, sí, doctora, pero hay inflamación peripancreática, hay necrosis. Y la tomografía, cuando pedimos al séptimo día, dice, por ejemplo, al séptimo día, el paciente, ayer un pacientito que dice, doctor, ¿qué día está? Al séptimo día, ha hecho fiebre, escalofríos, laboratorios leucocitos de 14.000, caídos de 10%. Pida la tomografía, séptimo día, tomografía. Y en la tomografía había esto, burbujas de aire. La presencia de burbujas está infectada, hay infección. ¿Ya? Listo, del antibióticos, ¿qué han hecho? Rotado. Vamos a ver que los mejores antibióticos son los carbapenémicos, tienen buena perfusión pancreática. Ya, imipenem, meropenem, esos son los mejores para pancreatitis. ¿Ya? Entonces estaba con septimetro por la colecistitis, la hemos rotado. Y con meropenem va bien. Una semana, 2 semanas de antibióticos, ¿no? Vamos a ver qué es importante, porque acá, vamos a ver si se opera o no se opera. Realmente no se opera, ¿no? Vamos a ver qué importancia tiene. ¿El laboratorio me sirve o no el laboratorio? Hemos dicho, ¿para qué nos sirve? Exacto. Solo con mirar el hematocrito ya sé si es pancreatitis aguda grave, moderada o leve. Si el hematocrito está normal, es leve. Listo, ya lo he hecho, ¿no? Solo con ver el hematocrito. Estos otros exámenes se los pedir para ver disfunción de la glucosa, la creatinina, si hay disfunción renal, voy a pedir la creatinina. Estos otros exámenes le pedimos de rutina. El caso puede estar bajo, ¿ya? Por hipocalcemia, por hipoalbuminemia, no hay quimiotransplante, el caso puede estar bajo, ¿no? En la plata puede haber hiperperfusión en casos graves, ¿no? El examen general siempre decimos a las mujeres, pero el examen de orina me servirá en la pancreatitis, sí o no. ¿Qué parte del examen de orina me sirve para ver el manejo, digamos, de líquidos? Volumen no, otro parámetro. Hay un parámetro fundamental para manejo de líquidos. La densidad urinaria. Si la densidad está baja o si la densidad está alta, hipertenúrica, dale líquido. Si la densidad es baja, le estás dando mucho líquido. ¿Ya? Si la densidad es normal, lo estás dando normal, no se quiere mucho. La densidad urinaria. Nosotros dicen que la densidad te sirve para clasificar presrenal, renal, principalmente presrenal o renal, ¿no? Para la clasificación. La densidad urinaria, siempre para manejo de líquidos, la densidad. ¿Y el perfil hepático? ¿Le pido o no le pido el perfil hepático? Sí, ¿y por qué? No, perfil hepático. ¿Por qué? Exacto, vía biliar nos piden que porque un tengo que sacar por el politiasis, el perfil hepático. Patrón, eso vamos a ver la próxima semana, ¿no? Vamos a ver todo, cómo interpretar el perfil hepático, porque tienen que saber interpretar el perfil hepático así, si no, no se ya tienen que saber, ¿ya? Vamos a ver el perfil hepático la próxima semana. ¿Esto es importante? Claro. Si la enfermedad es una enfermedad inflamatoria, yo no puedo desconocer
¿Cuáles son los reactantes de fase inflamatoria agudos? ¿Ya? No debo después. No sé quién le falta la interleucina 6, ¿no? Estamos haciendo en el laboratorio la interleucina 6, sino principalmente la interleucina 6. Si es una enfermedad inflamatoria, la leucograma, la leucocitosis es por inflamación. La velocidad es mayor a la primera media es por inflamación, basta la LDH, la PCR, son reactantes de fase aguda positivos. Mientras más altos, más proceso inflamatorio, severo. Por eso dice, si la PCR es mayor a 150 es grave. ¿Ya? Entonces, pero hay un reactante de fase aguda negativo, que es la albúmina. Mientras más bajo la albúmina, más grave. ¿Ya? Entonces, siempre debo pedir estos. Positivos, negativos. ¿Ya? Leucos, Bs, lactodeshidrogenasa, que no es muy específica, pero PCR. Usted debe decir, doctora, ¿ha internado pancreatitis? Sí. A ver, usted entiende que es pancreatitis doctoral, le digo, ¿no? Si toda la pancreatitis es un proceso inflamatorio. Si es un proceso inflamatorio, ¿por qué no pidió PCR? ¿Cómo va usted a definir, o sea, la gravedad y la inflamación si no tiene una PCR? Si la PCR es normal o con bajos valores, es leve. Pero si la PCR está con 150, es grave. El paciente va a hacer quimioterapia. Es tal que tú no pidas una PCR. Esto tienes que pedir. Esto de rutina lo pedimos, ¿no? Pero la PCR es cosa. Porque para el seguimiento me le pedimos 48 horas, si está bajando el proceso. Y la albúmina, siempre. Y esto otro que ustedes tienen que pedir siempre, ¿cuáles son los? La procalcitosis. Cuando es bajito solamente te hace inflamación, pero a medida que está subiendo, hay fiebre, escalofríos, hay que descartar todo. A veces infección urinaria, a veces de vesícula, neumonías. El paciente a veces se superpone con otras infecciones. Esto te descarta infección. Mientras más alto la proca, te dice sepsis, shock séptico. Pero nos dice, doctor, una proca, ¿cuánto está? De 10, doctor. Está sepsis. 30, doctor, está chocando a la terapia, ¿no? Procalcitosis. Tienen que familiarizarse con estos exámenes, chicos. Tienen que familiarizarse. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué no sirve? Tienen que familiarizarse. ¿Ya? Por eso es la idea de que en estas clases yo dan las cosas que se utilizan, que deben utilizar. No mucha teoría, no es decir, esto sí tienen que saber. ¿Le voy a pedir proca? Claro, le debo pedir proca. Mientras más alto, sepsis. Bueno, procedimientos endoscópicos, la endoscopía. Cuando yo no puedo ver o cuando hay duda diagnóstica, el mejor método para ver y descartar antes de la CEPRE es la endoscopía. A veces hay cálculos. Por ejemplo, ¿por qué no le hacemos a las mujeres RCP? De entrada podría ser una CEPRE, no RCP, ¿no? Porque se complican muy frecuentemente con pancreatitis. A las mujeres, por alguna razón, hacen pancreatitis por RCP. Si yo tengo una paciente, no. ¿Tú qué harías? A ver, ¿qué harías, Javier? Tú tienes una familiar, dices, es tu hermana, hay duda en el diagnóstico, no sabes si hay coledocolitiasis, la vía biliar está en límite 6.5, y dices, ¿le hago CEPRE o le hago econdoscopía? ¿Cuál harías? Econdoscopía. Porque yo, por ejemplo, si tengo posibilidades, doctor, no me la exponga a la CEPRE. Si yo sé que la complicación de la CEPRE es la pancreatitis, no lo voy a exponer. Entonces, voy a gastar un poquito de plata, pero la voy a hacer econdoscopía. Y la econdoscopía dice, doctor, la vía biliar estaba en 6.5, pero no hay cálculos. Entonces no lo voy a hacer la CEPRE. Pues esto es fundamental. Esto está a la mano de todos, chicos. Esto estamos en el hospital y en todo lugar. Econdoscopía. Cuando hay duda en el diagnóstico para ver la vía biliar, páncreas, biopsias, ecoendoscopía. Entonces, esto es fundamental que ustedes la vean como si. La CEPRE, vamos a ver la CEPRE. ¿Qué es la CEPRE? ¿Qué es la RCP? Está en el CV, ¿no? Dice colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, se llama ERCP o CEPRE también se llama, ¿ya? Si ustedes ven el nombre, dice colangiopancreatografía. ¿Qué significa colangiopancreatografía? Claro, voy a utilizar primero un estudio contra. No voy a hacer diagnóstico, voy a hacer colangiografía del Wilson y del coledo. Pues primero hago diagnóstico, ¿no? Pues voy a hacer una colangiografía y la colangiografía, doctor, pero hay cálculos. El cálculo está dilatado, entonces acá con cálculo. Entonces dice cálculo de su interior, ¿no? Y después hago la extracción. Pues es diagnóstica y terapéutica.
Entonces, pero para la CEPRE, para hacer este procedimiento, que lo vamos a ver la próxima clase con más detalle, que consiste todo, me dice, ¿no? La vía biliar tiene que estar dilata, mayor a 6, ¿no? Y tiene que tener un patrón mixto en el laboratorio. Esto no vamos a ver la próxima. Si tiene esto, y peor, si hay colangitis, la CEPRE es urgente, ¿ya? Si no, la ponemos al día siguiente, ¿no? Pero no se olvide, mira, le hago acá la colangiografía al paciente y aquí veo cálculos. Entonces dice, no, hay cálculo, es coledocolidiasis. Entonces, ahora sí hay que retirar. Esta es la extracción del cálculo, ¿no? Entonces, dice canastillos y todo, más el receta. Pero la pancreatitis por cervicocititis rojo es frecuente en el sexo femenino. ¿Ya? Hay complicaciones. Ayer le ha hecho doctor una CEPRE, ha sangrado. Nosotros dije que para CEPRE hacen un corte, la esfínterotomía, o sea, la sangre del esfínter, eso es una esfínterotomía, ¿ya? O a veces se perfora, durante el procedimiento perfora. Doctor, se ha perforado, hay que internar, vamos a observar, ¿no? Estas son las tres complicaciones frecuentes. De estas tres, la pancreatitis es frecuente, pero la pancreatitis post-EDCP. Bueno, estas escalas pronósticas, miren, todas las escalas, esta es la que más o menos se utiliza, pero acá, por ejemplo, ¿qué dice? La escala de Richard de la energía. Si la hora es mayor a 53, si la edad es mayor a 60, si el Glasgow, solo sí, listo, ¿no? Pero bueno, si dice una escala mayor, es leve o no. Esta es la única que estamos utilizando. Estas otras escalas de Ramshaw, estas otras escalas de Glasgow, Apache, ya no la estamos utilizando, ¿ya? Las guías dicen, no, porque cada paciente es diferente, evoluciona de manera diferente, no podemos meter así como encuadrar a los pacientes en una fila, no, cada paciente es muy diferente. El tratamiento, ¿cuál es la clave del tratamiento? Las tres A. Agua, hidratación, analgésicos y alimentación. ¿Qué ha cambiado en el agua? La hidratación tiene un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la hidratación? Evitar la necrosis, ¿ya? Esa es la clave, evitar la necrosis pancreática. Por lo tanto, ¿cómo yo lo puedo hidratar a mi paciente? Depende del diagnóstico que ya realicen. Si es leve, si es moderado, si es severo. Depende, ¿ya? Por ejemplo, supongamos si mi paciente tiene una pancreatitis aguda leve. Yo lo primero que tengo que saber, a ver, si es leve, mínimo le tendría que dar su requerimiento de líquido. Porque va a estar en NPO. Hoy le voy a dejar. Tiene escaso náuseas, no está en hilo, pero lo voy a observar hoy día, 24 horas, ¿no? Lo voy a dejar en NPO. Si le voy a dejar en NPO, tengo que saber cuánto de líquido le voy a dar. ¿Cuánto es su requerimiento de líquido? Por ejemplo, del doctor, ¿cuánto es su requerimiento de líquido? Por ejemplo, tiene ¿cuántos años? 23 años, ¿ya? Es joven. Si el paciente tiene, dice, ¿no? Si es joven, menor a 60 años, su requerimiento de líquido es de 30 a 35. En general manejamos esto, 35, 60 kilogramos de peso, ¿no? Pues si uno multiplica, ahorita multiplica 35 por su peso, ¿cuántos pesos? 106. No te creo. Sí. Miren, ¿cuánto sería su requerimiento de líquido? Calculen. 103, su peso por 35. 3.600. Miren, ese es solamente su requerimiento de líquido. Ojo, una pancreatitis aguda leve. Pero será su mismo requerimiento de la doctora. La doctora también tiene la misma edad, es joven. La doctora pesa 50 kilos. A ver, multiplica los 50 por 35. Ese es su estilo de la doctora. Por lo tanto, no es lo mismo para el doctor que para el doctor. Por eso todo se hace ahora kilogramo peso. Todas las fórmulas son kilogramos. No hay forma de establecer, colocarle 3.000, colocarle 4.000. No, ya no hay eso, por cada paciente es diferente. Entonces, al doctor mínimo tendría que dar esos 3.500 mínimo. ¿Ya? No lo puedo dar solamente 2.000 colocar. No es lo que le dice. La doctora mínimo 1.500, ¿no? Sobre eso yo tengo que abordar el grado de deshidratación, hematocrito, hipovolemia, bueno, evaluar muchas causas, ¿no? Después digamos unos 500 más para no ser 2.000. Con 2.000. Si es leve, hasta 2.000 le podría.
¿ya? Pero esto tenemos que saber. Si es una persona mayor, adulta, chicos, el requerimiento de líquido es 25 cc kilogramos peso día. No es lo mismo, ¿ya? Baja. Si es 25, miren, 25 por 60, por 60, multiplíquele, ¿cuánto sería? Eso, 1500. Eso es el requerimiento por una persona de la tercera edad. Pues la tengo que dar eso, ¿no ve? Y a lo otro depende de lo que examine, presión, volumen, deshidratación, todo el laboratorio va a ver si realmente hay criterios que me dicen que ha habido pérdida. Tal vez el paciente ha vomitado, pues le voy a dar un poquito más, 500, podría dar un poquito más, calculando las pérdidas, ¿ya? Clínica y laboratoriamente. Pero mínimo la voy a dar su requerir, mínimo su requerir. ¿Y cuál es la solución que voy a administrar? Zinc lactato, siempre. ¿Ya? Se dice que el zinc lactato es antiinflamatorio, que el lactato sería antiinflamatorio. Entonces, la elección es el zinc lactato, ¿no? Entonces, todo siempre presión, frecuencia cardíaca, dar sus frutas líquidas, y en general manejan el volumen, ¿no? 2.500 a 3.000 en general. Pero eso es lo que tenemos que saber, ¿no? La resucitación depende de la paciente, ¿no? Por ejemplo, este paciente que está con alteración hemodinámica, está potencio, taquicárdico, a este paciente realmente más volumen. Tengo que calcular su requerimiento más las pérdidas. Nos dicen, por ejemplo, que el paciente trabaja entre 2 a 4 litros. Pues le tendría que dar su requerimiento al doctor, por ejemplo, unos 3.000, más uno indica que hace unos 4.000 mínimo de líquido al doctor, ¿ya? Más las cargas. Le voy a hacer un control de diuresis, le voy a colocar control de diuresis cada 6 horas, ¿no? Está con 4.000 soluciones, le he dado, más 1.000, por le he dado, o puede recibir más mínimo 4.000 mínimo. Le voy a ir dando cargas cada 6 horas. Si la diuresis me dice menor a 35 cc, doctor, está a 25 cc, hago una carga de zinc lactato. A las otras 6 horas, doctor, la diuresis ha subido a 50, listo, déjelo ahí nomás. A las 6 horas, hagan un control de diuresis, está en 60, déjelo ahí. Entonces, ya estos son manejan con carga. Hay que evitar la sobrehidratación o la hipohidratación. La sobrehidratación hace daño. Peor, imagínense, le sobrehidrato con albúmina baja. Porque para tener esta alteración, miren la cantidad de líquido que tengo que administrar, tengo que tener albúmina normal. Si no tengo albúmina normal, yo lo voy a mandar al doctor, ¿no? Porque le da mucho líquido, le he sobrehidratado, ¿no ven? Él ha hecho edema agudo de pulmón, paro cardíaco, ¿no? Le voy a dar alimentación. ¿Cuál sería la alimentación? ¿Qué es lo que ha cambiado con las últimas guías? Sí. ¿Qué es lo que ha cambiado en las últimas guías? Antes hacíamos, depende también, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene una pancreatitis aguda leve, no tiene irio, náuseas, vómitos, está en las 48 horas. Por ejemplo, vivir el paciente a 72 horas con pancreatitis, pero no hay irio, no hay náuseas, no es vómito. Y el doctor quiere, ¿le doy de comer o no? Y ya está, no, dale de comer. Ya pasó lo crítico 72, ahora veremos qué pasa la primera semana. ¿Ya? Mientras más antes. ¿Cuál es el objetivo de la alimentación? ¿Por qué la alimentación temprana es importante? Porque evita la translocación bacteriana, la proliferación y translocación bacteriana, y se infectan las colecciones. No se olvide que el paciente ya pudo tener necrosis, ya pudo tener una colección, está en formación de pseudoquiste. Entonces esas colecciones tienen que ser estériles, ¿ya? Y si son estériles, excepto el vídeo, se lo mando a su casa. Pero si yo le doy la alimentación temprana en las 24, voy a evitar la translocación y la infección de esas colecciones. Entonces, mientras más antes, mejor, ¿ya? Pues si el paciente no está ahí, ¿ya? Y ahora el té. ¿Qué es lo que ha cambiado? Antes nosotros hacíamos, como saben, la dieta progresiva, les damos dieta líquidos claros, a tolerancia, líquidos, vamos progresando, ¿no? Ahora se ha pasado la historia. Dice ahora, de entrada puede darle alimentación, ¿ya? Alimentación solo exenta en grasas, nada más, ¿ya? Sólida, exenta, no progresa, no necesita progresar, doctor. Ya dieta, dieta solo exenta en grasas, nada más. No necesita ya progresar la dieta, eso cambia, ¿no? El paciente que va a la terapia, porque hacen los terapistas, doctor, pero hay que alimentar, siempre es mejor la vía enteral que la parenteral, siempre. Mientras tu flora esté íntegra, todo va bien, ¿ya? Entonces dice, colocamos sonda nasoyeminal, el terapista bien está con sonda nasoyeminal, estamos alimentando por sonda nasoyeminal. Entonces, no vía parenteral, siempre enteral.
solo en caso que esté contraindicado, ¿ya? Entonces la alimentación es fundamental, ¿ya? Entonces esto por ejemplo dice, la alimentación temprana sí, en menos de 24 horas, con dieta sólida, baja en grasas, ¿no? Ese enfoque gradual de líquidos sólidos ya no te recomienda. Esto ha cambiado en los últimos días la alimentación, pero evita esto, ¿no? Dice, una alimentación oral mantiene la integridad de la mucosa y la flora intestinal, previene la proliferación, porque si tu paciente está en NPO, difícilmente proliferación de bacterias hay, ¿ya? Entonces lo que queremos evitar es evitar la proliferación. Por lo que al evitar la proliferación, yo voy a evitar la translocación de las bacterias a esas colecciones, ¿no? Yo lo que quiero es mantener intactas las colecciones, ¿ya? Es importante para prevenir la infección. Y lo último, ¿qué hacemos? Analgésicos. Le puedes dar ketorol, está, le puedes meter hierro, otra analgésica. Está o perenne, si está muy dolorido, te lo echo. A ver, le colocamos tapas, ¿no? Ahora, para que te confirmen cada solución de 3.000, ¿no? Más ketorol a horario, pues ya podemos usar un analgésico, ¿no? Va bien. Ya lo estamos utilizando mucho, no están las guías, pero ya hay muchos estudios que dicen la importancia de la vitamina C. Para sepsis e inflamación, estamos utilizando como antioxidante, como antiinflamatorio, ¿ya? Pero miren, pero hay muchas colecciones, ¿no? Las complicaciones. Esto no vamos a ver mucho porque esto es más ya para manejar un poquito de especialidad. Pero miren las colecciones. ¿Qué pasará con el líquido que está basado? Esta colección, si es menor a 4 semanas, bueno, muchas veces se absorbe, ¿no? Observar, laboratorio, no está infectado, observar que la casa, se absorbe, ¿ya? Pero muchas veces después de las 4 semanas hace un pseudoquiste. Eso hay que ver, ¿no? Lo mismo en las necrosis, el paciente puede ser en menos de 4 semanas tener una necrosis. La idea es mantener una necrosis estéril, ¿ya? Pero esperamos 4 semanas. Después de 4 semanas vamos a esperar de que la necrosis forme pared, se delimite. Al paciente con pancreatitis no se lo opera. La operación es lo último que se hace. Por ejemplo, ¿cómo manejamos la necrosectomía, los pseudoquistes? De manera endoscópica. Se hace la necrosectomía endoscópica, como está muy relacionado con el estómago, entonces a través del estómago hacemos la necrosectomía. Hacemos la cistogastrostomía de los pseudoquistes. Ahí vamos limpiando, ¿no? Entonces, esto ya solo esperamos 4 semanas. Si el paciente, por ejemplo, estaba infectado, le hemos dado antibióticos 2 semanas, 3 semanas, a la 4ª semana hacemos la necrosectomía. En la casa del chico por consulta la podemos hacer, ¿no? Y el paciente va bien. Listo, chicos. Entonces, hasta acá el examen.